Ok, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, la clase de la semana número 5 será todo lo relacionado con lo que es dinámica. Habíamos mencionado la clase pasada eh, que existía una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Esa parte de la física se llama la cinemática. Sin embargo, estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin necesidad de saber qué genera ese movimiento. Entonces, ahora nos vamos a ocupar de qué genera el movimiento de los cuerpos. Eso lo estudia la dinámica, ¿ok? Entonces, empecemos. Ok, en la semana número 5 haremos todo lo concerniente a dinámica. Entonces, por ejemplo, veamos este fenómeno. ¿Qué estamos viendo aquí? Una persona está atada a bueno, está sobre un carro que está tirado por una cuerda. Y cuando esta persona llega a impactar en sí el auto de esta persona, llega a impactar a una pared, esta persona va a salir disparada. Entonces nosotros nos preguntamos por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué esta persona sale disparada al momento del choque? Entonces, todas estas cuestiones vamos a tratar de responder analizando y estudiando los conceptos de la dinámica. Entonces, veamos qué es dinámica. Dinámica es parte de la física que estudia la causa que genera el movimiento de los cuerpos. Quien estudia el movimiento de los cuerpos es la cinemática. Sin embargo, el que estudia la causa que genera el movimiento de los cuerpos es la dinámica. ¿Ok? Bien. Para esto vamos a introducir una nueva magnitud física, en este caso una nueva magnitud física vectorial, que se llama la fuerza. Entonces, ¿qué es fuerza? Es una magnitud física vectorial que nos indica la interacción entre los cuerpos. Las unidades de la fuerza es el newton y su símbolo es la n. El ejemplo de una fuerza podría ser el peso. El peso de un cuerpo es una fuerza debida a la atracción gravitacional que ejerce el planeta. Eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Entonces, para efectos prácticos, el peso es toda fuerza que existe debido a la existencia, valga la redundancia, de la aceleración de la gravedad. Tenemos un cuerpo y está dentro de un campo en donde existe una aceleración de la gravedad, entonces este cuerpo va a tener un determinado peso. Y este peso va a ser siempre un vector vertical y hacia abajo. En este caso tenemos este cuerpo y esta flecha vendría a ser su peso. Entonces, peso vendría a ser un tipo de fuerza. ¿Ok? Bien, ahora pasemos a describir los sistemas de referencia. Sistemas de referencia SR, ¿ok? Entonces, ¿qué es o para qué me sirve el sistema de referencia? Sirven para describir los fenómenos físicos. Entonces, yo para describir un fenómeno físico necesito de un sistema de referencia o lo que se llama necesito de un observador. Entonces, ese sistema de referencia puede ser o bien inerciales
o bien no inercial. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a nombrar la característica de cada uno de ellos. ¿Ok? Primero, sistema de referencia inercial o inerciales. Primero, es un sistema de referencia sin aceleración. Aceleración igual a cero. Dos, se cumplen las leyes de Newton. Entonces, un ejemplo de estos tipos de sistemas de referencia inercial es este, por ejemplo, un sistema de referencia en donde la velocidad es igual a cero. O sea, este sistema de referencia está en reposo. Otro ejemplo, tenemos un sistema de referencia que está realizando un MRU. Entonces, si este sistema de referencia realiza MRU o lo que es lo mismo, se mueve con velocidad constante, entonces también este sistema de referencia será inercial. En ambos sistemas de referencia, tanto ya sea que esté en reposo o ya sea que se mueva con MRU, se van a cumplir las leyes de Newton. Eso es lo que hemos indicado. ¿Ok? Ahora pasemos al otro tipo de sistema de referencia, no inerciales. Son sistemas de referencia con aceleración. Si el anterior no tenía aceleración, pues este sí tendrá aceleración. Segunda característica, no se cumplen las leyes de Newton. Aparecerán las denominadas fuerzas ficticias. Claro, en sí, en el sistema de referencia no inercial, las leyes de Newton no se cumplen. Para que se cumplan, nosotros debemos introducir forzadamente las fuerzas ficticias. Ejemplo, profe, un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un sistema de referencia, acá lo tenemos, que está rotando. Está que rota, en este caso, bueno, en este sentido. Y está rotando con MCU. Profesor, entonces tú dices lo siguiente. Este sistema de referencia, si está rotando y está realizando MCU, sobre este sistema de referencia existirá una aceleración, específicamente hablando, aceleración centrípeta. ¿Recuerda la clase pasada? Entonces, dado de que este sistema de referencia está que se mueve haciendo o describiendo un MCU y por lo tanto está asociado a él una aceleración llamada aceleración centrípeta, este sistema de referencia en cuestión es no inercial, por lo que tiene aceleración. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer algún análisis dentro de este sistema de referencia no inercial, aparecerán fuerzas ficticias. La fuerza ficticia que aparece en este caso es la famosa fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga. ¿Estamos de acuerdo, joven? Claro, entonces, la fuerza ficticia que aparece en este contexto, la fuerza ficticia será la fuerza centrífuga. Entonces, la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia que aparece por el hecho de nosotros querer analizar un fenómeno con un sistema de referencia no inercial. ¿Ok? Perfecto, jóvenes. Entonces, ya saben que la fuerza centrífuga no existe, es una fuerza ficticia. Por ahí algunos libros, ¿no? Lo tratan de otra manera. Está correcto. Sin embargo, nosotros, en lo que de la presente clase, nos vamos a centrar en estos tipos de sistemas de referencia, en los inerciales. No vamos a introducir fuerzas ficticias porque complican el problema. Lo hacen más complicado, lo hacen más tedioso. ¿Ok? Evitaremos hacer eso. Nos vamos a ir por el camino más sencillo. ¿Ok? Bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Ahora mencionaremos, jóvenes, algunos ejemplos de fuerzas, ¿ok? Algunos ejemplos de fuerzas.
Nota, mencionaremos algunos tipos de fuerzas. Primero, el peso. El peso se representa con la letra W. Entonces, tenemos a un cuerpo de masa m kilogramos y está sumergido en un campo gravitacional en donde la aceleración de la gravedad es g. Entonces, sobre este cuerpo existirá una fuerza que se llama el peso. ¿Y cómo se calcula el peso? El peso, bueno, profe, ya sabemos que es vertical y hacia abajo, pero ¿cuál es el valor de su módulo? El valor de su módulo se calcula de la siguiente manera. Peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, en donde m es la masa, se expresa en kilogramos, g es la aceleración de la gravedad y se expresa en metros por segundo al cuadrado, y W es el peso y como fuerza que es, se expresa en Newton. Tal como puedes observar aquí, masa y peso no son iguales. ¿Ok? Perfecto. Ahora veamos el siguiente tipo de fuerza. Fuerza normal, Fn. Toda superficie, ya sea áspera o lisa, le va a generar a cualquier cuerpo que esté posado sobre ella una fuerza normal, que es una fuerza perpendicular a dicha superficie. Ejemplo, acá tenemos un plano inclinado, acá tenemos un cuerpo que está posado sobre él y esta superficie le va a aplicar al cuerpo una fuerza perpendicular a la misma superficie. ¿Te das cuenta? Esta fuerza normal está formando 90 grados respecto a esta superficie. ¿Ok? Entonces, siempre se va a cumplir eso. La fuerza normal será perpendicular a la superficie. Excelente. Entonces, pasemos al tercer tipo de fuerza. La fuerza de tensión. La vamos a denotar con la letra T mayúscula. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un techo, acá tenemos un cable del que está sujeto un bloque. Entonces, tal como vemos aquí, jóvenes, este cable está tenso. Está tenso, pues está soportando este bloque. Entonces, ¿qué pasaría si imaginariamente le hacemos un corte? Ahí está. Entonces, en esta región superior del cablecito aparecerá una fuerza llamada fuerza de tensión que estará dirigida, en este caso, hacia abajo, vertical y hacia abajo. Este es con respecto a esta porción superior de cuerda. Sin embargo, por otro lado, para esta porción inferior de cuerda aparecerá una fuerza de tensión vertical y hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros podemos dibujar una fuerza de tensión. Las fuerzas de tensión se encuentran en los cables tensos, siempre. ¿Estamos de acuerdo, joven? Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora hablemos de una fuerza sumamente importante, la fuerza elástica, Fe. Al inicio, jóvenes, vamos a tener un resorte que no está ni estirado ni comprimido, es decir, un resorte sin deformar. Este resorte tendrá una constante elástica K. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros aplicamos una fuerza, en este caso hacia la izquierda, hacia el resorte? Lo que pasará es que este resorte estará comprimido y al momento de estar comprimido aparecerá una fuerza contraria a la deformación. Esta fuerza se llama la famosa fuerza elástica. Y si te das cuenta, apunta esta fuerza elástica en una dirección contraria a la deformación. Y la deformación, profe, ¿cuál sería la deformación? La deformación es esta longitud. Para este resorte comprimido sería esta longitud de aquí. La longitud final, bueno, para calcularla sería a la longitud inicial del resorte sin deformar menos la longitud del resorte comprimido. Este valor sería la deformación X
para el resorte comprimido. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿qué pasaría si hacemos lo contrario? Si en este caso nosotros con esta fuerza F estiramos el resorte. Bueno, aparte de que tendremos un resorte estirado, aparecerá una fuerza elástica, pero en este caso apuntando en sentido contrario. Y siempre en este caso apuntando en una dirección contraria a la deformación. En este caso, como está siendo estirado, va a tener esta fuerza elástica una dirección contraria a la dirección en la cual se está deformando. Ahora, la deformación, ¿cuál sería en este caso del resorte estirado? Se calcularía de la siguiente manera. Longitud del resorte estirado menos la longitud del resorte sin estirar. O sea, esta longitud de aquí sería la famosa deformación para el caso en el cual el resorte esté estirado. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, profe, ya sabemos cuál es la dirección de la fuerza elástica. En este caso sería hacia la derecha, siempre oponiéndose a la deformación, y en este otro caso sería hacia la izquierda, también oponiéndose a la deformación. Pero ¿cuál es el módulo de dicha fuerza elástica? ¿Cómo la calculamos? Lo calculamos con la famosa ley de Hooke. Fuerza elástica es igual a la constante elástica por la deformación, donde K es la constante elástica y se expresa en newton por metro, X es la deformación y se expresa en metros, y Fe es la fuerza elástica y se expresa en newton. Entonces, jóvenes, de esa manera nosotros podemos analizar las fuerzas, en este caso cuando intervenga una fuerza elástica. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces ahora, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a mencionar a continuación qué es un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, también conocido como DCL. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre se grafican todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, si sobre este cuerpo actúan solamente estas tres fuerzas, fuerza F1, fuerza F2 y fuerza F3, entonces se dice que en este cuerpo se ha realizado un diagrama de cuerpo libre. Es decir, un diagrama de cuerpo libre es la representación de todas las fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo. Ejemplo, ejemplo, graficar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Y tenemos acá un suelo horizontal, acá tenemos un bloque y queremos graficar todas las fuerzas que actúan sobre él. Profesor, entonces, vamos a empezar. La primera fuerza que actúa sobre cualquier cuerpo es sumamente sencilla. Es la fuerza del peso. El peso siempre es vertical y hacia abajo. Entonces, esta primera fuerza sería el peso. ¿Ok? Bien. Ahora, profe, esta superficie le ejerce una fuerza a este bloque siempre perpendicular a dicha superficie. Claro, siempre es perpendicular a dicha superficie. ¿Y de qué fuerza estamos hablando? Esta fuerza de color rojo sería nada más ni nada menos que la famosa fuerza normal. ¿Ok? Profesor, ¿hay alguna otra fuerza que se deba dibujar? En este caso, la respuesta es no, ya no hay ninguna otra fuerza. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre sobre este cuerpo, sobre este bloque de amarillo, está completo. En eso consiste, jóvenes, realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva.
Ahora hablemos, ya que sabemos qué es fuerza, qué es un sistema de referencia inercial, qué es un diagrama de cuerpo libre, vamos a ver las leyes de Newton. Entonces, estas leyes de Newton solo son válidas en sistemas de referencia inerciales, es decir, en sistemas de referencia que no tienen aceleración. ¿Ok? Bien, entonces vamos a enunciar la primera ley de Newton. Primera ley, un cuerpo está en equilibrio si, primero, está en reposo, o sea, su velocidad es igual a cero, o está en MRU, o sea, su velocidad es constante. En cualquiera de los dos casos, el cuerpo se encontrará en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si está en equilibrio? Bueno, si está en equilibrio, se cumple lo siguiente. Estas dos formulitas se cumplen. ¿En qué consiste? Bueno, dice lo siguiente. La suma de fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia la izquierda. Y al mismo tiempo, suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. Entonces, estas dos ecuaciones deben cumplirse simultáneamente. Si dicho cuerpo está en equilibrio, claro está. Profesor, ejemplo. Ejemplo, calcule la fuerza normal Fn y la fuerza de rozamiento Fr, teniendo como dato que el peso es igual a 10 newton. Y te pongo este caso, joven, fíjate. Acá tenemos un cuerpo que está realizando un MRU y acá tenemos las fuerzas que están en cuestión, ¿no? Están graficadas. Por ejemplo, acá tenemos al peso. Acá tenemos a la fuerza normal, acá tenemos a la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, y acá tenemos una fuerza oblicua de 5 newton que forma un ángulo de 53 grados respecto a la horizontal. ¿Cómo atacamos este tipo de problemas? Este problema, que lo he puesto como ejemplito, ha venido en exámenes de admisión de varias universidades conocidas. Entonces, no es tan ejemplito que digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo atacamos este ejemplito? ¿Cómo lo atacamos? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Siempre vamos a tener en cuenta fuerzas o bien en dirección del movimiento o bien perpendicular al movimiento. En este caso, nosotros necesitamos componentes horizontales y componentes verticales. Profesor, el peso ya es en este caso vertical. Perfecto. La fuerza normal es vertical. Correcto. La fuerza de rozamiento es horizontal. No hay problema. ¿Quién acá es el problema, joven? El problema es esta fuerza oblicua, porque no es ni horizontal ni vertical. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es descomponer esta fuerza en componente horizontal y en componente vertical, como siempre lo solíamos hacer. Profesor, entonces, esta primera componente horizontal será 5 coseno de 53 grados, y eso me da un total de 3 newton. ¿Estamos de acuerdo? Y de una forma análoga para la componente vertical. 5 seno de 53 grados. Y eso sería 4 newton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vector de rojo es eliminado. ¿Por qué? Porque este vector de rojo está siendo reemplazado por esos dos vectores de 3 newton y de 4 newton de módulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, tenemos o bien fuerzas o componentes, en este caso horizontales, o bien fuerzas verticales. Y se acabó el problema. ¿Qué aplicamos? Estas formulitas de aquí. Empecemos. Suma de fuerzas que apuntan hacia la derecha. Profe, ¿cuál está apuntando hacia la derecha? Este de aquí. Esta fuerza está apuntando hacia la derecha. Entonces lo coloco aquí. 3. Ahora, si es que hubiese otra fuerza que apunta hacia la derecha, le sumo. Como no hay nada, entonces no le pongo nada y coloco el símbolo igual.
Ahora, por otro lado, suma de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. ¿Cuál de estas fuerzas apuntan hacia la izquierda? Evidentemente la fuerza de rozamiento, FR. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra fuerza que apunta hacia la izquierda, jóvenes, no hay. Si es que la hubiese, le tengo que adicionar. Como no hay, ahí nomás queda. Entonces, hemos concluido que la fuerza de rozamiento es igual a 3 newton. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, lo mismo, algo muy parecido vamos a hacer para las componentes verticales. Suma de fuerzas que apuntan hacia arriba. ¿Cuál será? A ver, una fuerza que apunta hacia arriba es esta fuerza normal, ¿cierto? Perfecto. Fuerza normal apunta hacia arriba. ¿Hay alguna otra fuerza que apunte hacia arriba para adicionarle? Sí. ¿Cuál? Esta fuerza de aquí también apunta hacia arriba. Perfecto. Entonces le vamos a adicionar esta fuerza de aquí, de 4 newton. ¿Hay alguna otra fuerza para seguirla adicionando? No. Entonces le pongo el símbolo igual. Por otro lado, al otro lado de la ecuación, suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Cuál es la que apunta hacia abajo en este caso? La única es el peso. Y se acabó, joven. Sigamos. Profe, la fuerza normal más 4 es igual al peso, pero el peso es dato. El peso me dicen que es 10. Ah, ya. Entonces, la fuerza normal es igual a 10 menos 4, 6 newton. De esta manera, jóvenes, se atacan este tipo de problemas. Y ojo, hemos utilizado estas dos ecuaciones dado de que este cuerpito se encuentre en equilibrio. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo me doy cuenta? Porque está realizando MRU. Recuerda, este cuerpo estará en equilibrio si está en reposo o si está haciendo MRU. ¿Estamos de acuerdo, joven? Perfecto. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Ahora, veamos la segunda ley de Newton. Es la famosa fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Profe, pero tener en cuenta lo siguiente, tener cuidado, por favor. Esta fuerza F no es en sí una fuerza, es una suma, es una resultante de muchas fuerzas. Me explico. Esta fuerza F, donde F es igual suma de fuerzas a favor de la aceleración, menos suma de fuerzas en contra de la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Esta fuerza F no es una sola fuerza, es una suma y resta de fuerzas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo atacamos este problema? Vamos a ver con más claridad con el siguiente ejemplo. Ejemplo, nos piden calcular la aceleración y nos muestran este gráfico, ¿no? Acá tenemos un cuerpito de 2 kilogramos, acá tenemos estas fuerzas que están actuando sobre él. Repito, este ejemplito también ha venido en varios exámenes de admisión. Si ustedes se han dado cuenta, jóvenes, antes de continuar, el tema de dinámica es bastante recurrente en lo que es física. Es bastante recurrente este tema. Les gusta mucho a los examinadores. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjate en lo siguiente, joven. Lo que vamos a tener en cuenta son fuerzas, pero estas fuerzas van a tener una cierta característica. Primero, ¿hacia dónde se está acelerando este cuerpito? Profe, la aceleración claramente es hacia esta dirección, horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, como esta aceleración tiene esta dirección, a mí solamente me va a importar las fuerzas que estén en la misma dirección de la aceleración, ya sea a favor o ya sea en contra de la aceleración.
pero debe estar en la misma dirección. Profesor, entonces, ¿quiere decir de que la fuerza como el peso o la fuerza normal no intervienen? Exacto. ¿Por qué? Porque el peso y la fuerza normal son perpendiculares, no me interesan. Todas las fuerzas que sean perpendiculares a la aceleración no las tendremos en cuenta. Solo vamos a tener en cuenta las fuerzas que son o bien a favor de la aceleración o bien en contra de la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a aplicar esta regla. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. A ver, profe. Primero, suma de fuerzas que está a favor de la aceleración. La aceleración está en esta dirección. ¿Cuál es la fuerza que está a favor de la aceleración? Esta de acá. Entonces, pongo mi llavecita y pongo acá el valor de 40. Profe, ¿hay alguna otra fuerza que esté a favor de la aceleración? No. Si la hubiese, le adiciono. Como no hay nada, cierro mi llave. Ahora, menos. Y vamos con el otro grupo. ¿Qué me dice? Suma de fuerzas en contra de la aceleración. Profesor, acá ya tenemos dos fuerzas que están en contra de la aceleración. Una es esta fuerza de 4 newton y otra es esta fuerza de 10 newton. Entonces vamos a sumar ambas fuerzas. 10 más 4. La otra fuerza sería de 4 newton. ¿Hay alguna otra fuerza que esté en contra de la aceleración? No. Cierro llaves. Esto es igual a la masa. Profe, la masa vale 2 kilogramos. Y la aceleración, no sé, quiero justamente calcularla. ¿Ok? Entonces, desarrollemos más joven. A ver, sería 40 menos 14 es igual a 2 veces A. Por lo tanto, al ojo, ¿no? La aceleración es igual. Profe, acá le saco mitad, mitad y mitad. Acá sería mitad, sería 20, mitad sería 7, 20 menos 7, 13. 13 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, joven? Bien, entonces en eso consiste la aplicación de la segunda ley de Newton. Estamos poniendo un caso sumamente genérico, ¿no? Con varias fuerzas para que no quede que simplemente es reemplazas una fuerza y nada más. No necesariamente será así. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos con la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton, la famosa ley de acción y reacción. Entonces, tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. El cuerpo A, si el cuerpo A le ejerce una fuerza de acción FBA al cuerpo B, el cuerpo B le responderá con una fuerza de reacción con módulo igual, la misma dirección, pero sentido contrario. Fuerza FAB. Matemáticamente, estas dos fuerzas cumplen estas relaciones. FBA es igual al negativo de FAB. Son vectores opuestos. Segundo, el módulo de FBA es igual al módulo de FAB, o sea, tienen el mismo módulo. Son dos vectores que son opuestos, pero obviamente tienen el mismo módulo. ¿Ok? Para agregar jóvenes, estas fuerzas de acción y reacción se aplican a cuerpos diferentes. Por ejemplo, esta fuerza de FBA se aplica al cuerpo B, mientras que la fuerza FAB se le aplica al cuerpo A. Las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre cuerpos diferentes. La fuerza de acción se le aplica a un cuerpo, la fuerza de reacción se le aplica al otro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, jóvenes, eso sería al menos la teoría hasta esta parte. Pasemos a resolver algunos problemas.
Problemita número 1, ¿no? Dice, la figura muestra dos bloques colocados sobre una superficie horizontal lisa. Determine la magnitud de la fuerza F sabiendo que la fuerza de contacto entre los bloques es de 9 newton. La masa de M1 es 2 kilogramos, la masa de M2 es de 3 kilogramos. Profe, entonces, este problema es de dinámica, fijo, de dinámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer primero, joven, es analizar al cuerpo M2. Entonces, al momento de analizarlo, nosotros necesitamos realizar el diagrama de cuerpo libre. Profe, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza que se grafica es el peso, ¿no? Vamos a analizar M2 nada más. El peso, profe, el peso. Otra fuerza que se grafica, la fuerza normal, ¿cierto? La fuerza normal, F, N, también afecta al cuerpo M2. ¿Qué más? Profe, acá hay una fuerza de reacción por el contacto entre los cuerpos M1 y 2. Esta fuerza horizontal, ¿no? De reacción. Esta fuerza le vamos a poner R de reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza más existe sobre este cuerpo M2? No hay ninguna más, profe. No hay ninguna más. Perfecto. Entonces, el diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo M2 está completo. Ahora, fíjate lo siguiente. ¿Hacia dónde apunta la aceleración? Profesor, la aceleración apunta en esta dirección. Claro, en nuestra dirección horizontal. ¿Y qué habíamos dicho al respecto? Cuando nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, ¿qué fuerzas tenemos en cuenta? Solamente tenemos en cuenta fuerzas que están a favor de la aceleración o en contra de la aceleración. Fuerzas que son perpendiculares a la aceleración las vamos a ignorar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profe, las que son perpendiculares a la aceleración claramente es el peso y la fuerza normal. Entonces, ignórala, pues. La vamos a ignorar. Entonces la borramos, como si no existiesen. No va a entrar como parte de nuestro análisis. Entonces, ¿cuál es la única fuerza que está a favor de la aceleración? La fuerza de reacción. Entonces, para el cuerpo M2, acá está el cuerpo, lo he vuelto a dibujar, la única fuerza que existe es esta fuerza de R, de valor R, y de módulo, bueno, de módulo 9 newton por dato del problema. Por dato del problema me dicen que es 9 newton. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos acá, jóvenes? Vamos a calcular la aceleración. ¿Cómo? Aplicando la segunda ley de Newton. Entonces, empecemos. Profe, segunda ley de Newton. Suma de fuerzas que están a favor de la aceleración. La que está a favor de la aceleración es este 9. ¿Hay alguna otra fuerza más? No. Entonces cierro mi llave. Menos suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. Profe, no hay ninguna que esté en contra de la aceleración. Entonces le pongo cero nada más, pues. Póngale cero, profe. Póngale cero. Ya. Es igual a la masa. La masa del cuerpo M2 es 3 kilogramos. Multiplicado por la aceleración A, que no sabemos cuánto vale, queremos averiguarlo, ¿ok? Entonces, la aceleración rápidamente me saldría 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, joven? Perfecto. Entonces, ahora vamos a analizar el sistema, ¿de acuerdo? Profe, ¿por qué analizamos el sistema ahora? Eh, es una forma de resolver. Puedes hacerlo de otra manera. Yo lo estoy haciendo de la manera que voy a nombrar a continuación. Vamos a analizar el sistema. ¿Cómo es eso, profe? Vamos a suponer de que todo este cuerpo, el M1 y el M2, están pegados. A eso me refiero cuando analizamos a todo el sistema.
Es como si estos cuerpos estuviesen pegados, pegaditos, como si fuese uno solo. Ahí está. Entonces, de igual forma, profe, acá en el sistema existe una fuerza de peso, existe una fuerza normal, pero, esta fuerza de peso y la normal es perpendicular a la aceleración, por lo tanto, no la tendremos en cuenta. Entonces, vamos a borrarte peso. Vamos a borrar al peso y vamos a borrar a la fuerza normal para que no nos estorbe, ¿ok? La puedes dejar ahí, no hay problema, pero la vamos a borrar. Entonces, ¿cuál es la única fuerza que está a favor o en contra de la aceleración? Claramente es esta fuerza F. Entonces, todo esto lo he puesto aquí. Para el sistema, como si fuese un solo bloque, la masa M1 más la masa M2. Entonces, la única fuerza que actúa sobre todo el sistema sería esta fuerza F, que es justamente lo que me piden. Entonces, apliquemos de nuevo la segunda ley de Newton, sabiendo de que la aceleración tiene esta dirección, claro está. Entonces, profe, suma de fuerzas que están a favor de la aceleración. A ver, la única fuerza que está a favor de la aceleración sería esta F, ¿cierto? Cierro mi llave. Menos suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. Bueno, no existe fuerza que esté en contra de la aceleración, le pongo 0. Es igual a la masa, profe, pero ojo, recuerde que es la masa de todo el sistema, o sea, del sistema M1 y M2, o sea que la masa tiene que ser la suma de ambas masas M1 y M2. La masa de M1 es 2, la masa de M2 es 3 y multiplicado por la aceleración. Profe, pero la aceleración de este pequeño bloque M2 es o no lo mismo que la aceleración de todo el sistema. Por supuesto, es lo mismo. Por lo tanto, como la aceleración de M2 es 3 metros por segundo al cuadrado, la aceleración de todo el sistema también será 3 metros por segundo al cuadrado. Y se acabó, joven. Acá reemplazando, acá sería F es igual a 5 por 3. Por lo tanto, F es igual a 15 newton. Alternativa D. ¿Estamos de acuerdo, joven? Bien, eso sería todo lo correspondiente al problema 1. Ya más o menos estamos viendo cómo se atacan este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Bien, pasemos ahora al siguiente problema. Problema número 6. Dice lo siguiente. El gráfico muestra los bloques M mayúscula y M minúscula perfectamente lisos. Si el bloque M no desliza sobre la cuña, determine la magnitud de la fuerza F. Entonces me piden es la magnitud de esta fuerza F. Este problemita es tipo examen de admisión, ojo, ¿ah? Problemas parecidos han venido en exámenes de admisión. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo que vamos a hacer es analizar alguno de los cuerpos. Por ejemplo, lo curioso, si te das cuenta, es este cuerpito M de acá. Claro, porque si te has dado cuenta, si es que no hubiese esta fuerza, este cuerpo deslizaría. Pero como hay esta fuerza, está actuando sobre toda esta cuña, este bloquecito no desliza. Algo pasa ahí, ¿no? Algo sucede. Claro. ¿Qué te parece si hacemos el diagrama de cuerpo libre para este cuerpito M? Hagámoslo, entonces, ¿ok? A ver, profe, el cuerpo M minúscula, no sé cuánto vale su masa, pero la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre a este cuerpito M. ¿Ok? Entonces, la fuerza más fácil de graficar, claro está, es el peso. ¿Ok? El peso. En este caso, como la masa es 10,
perdón, la masa es m y la aceleración de la gravedad es 10, sería el peso 10m. ¿Estamos de acuerdo, joven? ¿Sí? Perfecto. Ahora, profe, hay otra fuerza ahora. Hay una fuerza llamada una fuerza normal. Claro. F, N, fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza más hay? No hay otra fuerza más. Solamente tenemos a este peso del bloque y a esta fuerza normal. No tenemos más. Ah, ya. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. A ver, joven, este cuerpo y toda la cuña en general, ¿hacia dónde se acelera? Profesor, esta es la dirección de la aceleración. Perfecto. Ahora, todas las fuerzas que van a actuar sobre este pequeño bloque van a ser o bien paralelas a la aceleración o bien perpendiculares. En el caso de la fuerza 10m sería una fuerza perpendicular a la aceleración. Excelente. El, el molestoso en este caso es esta fuerza Fn, la fuerza normal. Claro, porque esta fuerza no es ni paralela ni perpendicular a la aceleración. ¿Qué hacemos, joven, en este caso? Cuando tenemos este tipo de fuerza oblicua, lo que hacemos es descomponerla en una componente horizontal y en una componente vertical. Perfecto. Entonces, profe, este angulito, por geometría, sería de 53 grados. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Y bueno, lo que podríamos decir que sería Fn, en este caso, esta componente sería Fn coseno de 53 grados y esta componente sería Fn seno de 53 grados. Bueno, sí, está bien, no te refuto. Pero hay otra forma más fácil de hacer esto, más bonito. Profe, ¿qué pasaría si es que en vez de poner Fn, ponemos 5Fn? 5Fn. ¿Qué pasaría? No pasa nada. ¿Por qué? Porque si yo hago 5Fn para esta componente, 5Fn coseno de 53 grados, esta componente sería 3Fn. Y si hacemos 5Fn, en este caso seno de 53 grados, esta componente vertical sería de 4Fn. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta fuerza de aquí la he descompuesto en 3Fn y en 4Fn. No hay nada de malo ahí, es totalmente lícito. ¿Qué es lo que quiero hacer? No complicarme tanto con las razones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, un poco tedioso, un poco engorroso. Lo estamos haciendo de manera más bonita así. Ya. Profe, entonces, esto lo estoy graficando ahora aquí, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos el cuerpito de masa m, acá tenemos este vector que es el peso de 10m, acá lo voy a colocar, 10m. Acá tenemos las fuerzas, ¿no? Esta fuerza horizontal sería 3Fn y esta vertical sería 4Fn. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, la dirección de la aceleración sería esta de acá. Perfecto. Ahora, por favor, joven, mucha atención, mucha, pero mucha atención. Fíjate, la dirección de la aceleración es horizontal. Perfecto. Ahora, pero en la dirección vertical, ¿qué pasa? No hay aceleración. Es decir, en la dirección vertical se puede considerar de que solamente en la dirección vertical el cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, en la dirección vertical, si está en equilibrio, la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Profe, las fuerzas que en este caso en la dirección vertical apunta hacia arriba sería 4Fn. Reemplacemos. 4Fn. Esto es igual
¿Ya? Suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. El único que apunta hacia abajo es 10M. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a llegar a la conclusión de que 4Fn es igual a 10M. Ah, profe, pero acá hay un dato, acá hay un dato. Ah, mira, joven, acá hay un dato. Ya, para hacerlo de frente. Profe, esta masa de 2 kilogramos, perdón, esta masa M es de 2 kilogramos y habíamos pensado que no teníamos datos. Bueno, sí tenemos datos. Si este es 10 y esta masa es 2, esta 10M sería 20 newton. Entonces, este sería 20 newton. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a reemplazarlo aquí también. Vamos a reemplazarlo, no hay nada del otro mundo. 20 newton. Y acá también, profe, acá también, en vez de 10M, lo voy a colocar el valor de 20. ¿Ok? Perfecto. 20 newton. Ah, ya, profe. Entonces ahora sí me sale la fuerza normal, ¿no? Claro. Fuerza normal, en este caso, es igual a 5 newton. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, fíjate en lo siguiente. En la parte horizontal, ahora sí hay aceleración. En la parte vertical estaba en equilibrio, por eso que apliqué esta formulita. Pero en la parte horizontal existe aceleración. Y donde existe aceleración, tengo que aplicar la segunda ley de Newton. Fuerzas que están a favor de la aceleración menos fuerzas que están en contra de la aceleración es igual a la masa por la aceleración. A ver, fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Cuál será? ¿Cuál será? 3Fn. ¿Estamos de acuerdo? Menos fuerza que está en contra de la aceleración. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, todavía no es receso, así que vamos a continuar. Por ahí debe haber habido un lapsus. Bueno, fuerza que esté en contra de la aceleración, profe. No existe ninguna fuerza que esté en contra de la aceleración. Entonces le pongo cero, pues. Le pongo cero. Cierro mi llave. Esto es igual a la masa del cuerpito. El cuerpito M tiene una masa de 2 kilogramos. Acá está de dato. 2 multiplicado por la aceleración. La aceleración no sé cuánto vale, será A. Y llenamos, ¿no? Sería 3Fn es igual a 2 por A. Profe, pero el Fn tiene un valor. El Fn es 5. Sería 3 por 5. Claro, de la parte anterior nos había salido 5 newton. Bueno, es igual a 2A. Por lo tanto, la aceleración es igual a 15 medios metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Ahora, ya para salir al receso, joven, para salir al receso, ya tenemos el valor de la aceleración. Ahora lo que me conviene es a todo este conjunto M mayúscula más M minúscula, tratarlo como si fuera un sistema. Para eso voy a borrar esto de aquí. Y vamos a decir de que todo este sistema, cuña, bloque, va a ser como uno solo. Todo esto va a ser como uno solito, ¿ok? Como si estuviesen pegados. A eso me refiero cuando decimos vamos a tomar el sistema. Entonces, 2, el sistema M más M minúscula. Sería como si fuese uno solo. Profe, la única fuerza que está a favor de la aceleración, en este caso, sería F de acá, aplicando la segunda ley de Newton. A ver, fuerza que está a favor de la aceleración, esta fuerza F de aquí, que no sé cuánto vale.
menos fuerza que está en contra de la aceleración. No existe. Le pongo 0. No existe fuerza que esté en contra de la aceleración. Es igual. Profe, la masa. Como estoy tomando el sistema total, entonces tengo que sumar la masa de M mayúscula más la masa de M minúscula. Sería 2 más 8 kilogramos. 2 más 8 kilogramos. Multiplicado por la aceleración. La aceleración en este caso es 15 medios. Y se acabó, jóvenes. A ver, vamos a operar eso. F es igual a 10 por 15 entre 2. O sea que F es igual, a ver, mitad 1, mitad 5. 5 por 15, 75, ¿no? 75 newton. La alternativa para este problema sería la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que haya quedado claro. Y aquí por el momento nos quedamos. Vamos a pasar al receso. Empieza en este momento y regresamos a las 7:10. Ok, jóvenes, hemos dejado unos minutos más para compensar lo del receso que les había quitado. Bien, entonces el problema número 6 nos dio la alternativa número C. Pasemos ahora al siguiente tema o problema. Vamos ahora a hablar de la fuerza de rozamiento. Cuando hablemos de rozamiento vamos a tener 3 casos, ¿ok? Primer caso, cuando tengamos un cuerpo estático. Entonces, tenemos acá un suelo áspero y sobre este cuerpo van a actuar distintas fuerzas. Bueno, la primera fuerza que va a actuar es el peso mg. Acá va a haber una fuerza normal. Acá va a haber una fuerza, supongamos que existe una fuerza dirigida hacia la derecha, y como el suelo es áspero, existirá una fuerza horizontal dirigida hacia la izquierda. Entonces, cuando el cuerpo está estático, en este caso, el módulo de esta fuerza de rozamiento será exactamente igual al módulo de la fuerza que intenta mover al bloque. Entonces, F es igual a Fs, en donde Fs es la fuerza de rozamiento estático y como toda fuerza se expresa en Newton. ¿Ok? Bien, ahora 2. El segundo caso tendremos, o ese segundo caso se va a distinguir mucho de los demás por esta frase que siempre mencionan en los problemas. Cuando mencionan a un cuerpo a punto de moverse, a punto de deslizarse. Entonces, en este segundo caso tendremos a un cuerpo a punto de moverse. Entonces, algo más o menos análogo. Tenemos a un bloque, este está reposando sobre una superficie horizontal con un cierto coeficiente de rozamiento estático, y acá vamos a tener, cuando el cuerpo está a punto de moverse, esta fuerza de rozamiento se hace cada vez más grande. Entonces, cuando el cuerpo está a punto de moverse, a esa fuerza de rozamiento se le llamará fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, esta fuerza de rozamiento estática máxima es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Profe, mu s es
el coeficiente de rozamiento estático y es una cantidad adimensional, o sea que no tiene unidades. Fn es la fuerza normal y se expresa en Newton. Fs máximo es la fuerza de rozamiento estática máxima y se expresa en Newton también. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es todo lo concerniente al segundo caso. Pasemos ahora al tercer caso. Tercer caso, cuando tenemos al cuerpo en movimiento. Entonces, en este caso, el cuerpo va a estar moviéndose en un determinado, en una determinada superficie áspera que tiene un coeficiente de rozamiento cinético determinado. Entonces, acá le realizamos el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos al peso, acá tenemos a la fuerza normal y acá tenemos a esta fuerza de rozamiento, cinético. ¿Ok? Entonces, fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Entonces, mu sub k es el coeficiente de rozamiento cinético, como en el caso anterior, es una cantidad adimensional, no tiene unidades. Fn es la fuerza normal, se expresa en Newton, y Fk es la fuerza de rozamiento cinético y se expresa también en Newton. ¿Ok? Y bueno, en este caso A será la aceleración y se expresa en metros por segundo al cuadrado. Ahora, nota, profesor, hemos visto de que en una misma superficie áspera existen dos tipos de coeficiente de rozamiento, estático y cinético. ¿Qué se va a cumplir en este caso? Siempre el coeficiente de rozamiento estático es mayor al coeficiente de rozamiento cinético. Siempre se va a cumplir eso. Ejemplo, acá tenemos un cuerpo, está acelerado y acá obviamente hay una fuerza de rozamiento cinético. Entonces, a mí me indican en el problema de que existen estos dos coeficientes de rozamiento. Y yo quiero saber cuál es el estático y cuál es el cinético. Entonces, siempre el coeficiente de rozamiento estático va a ser el mayor. Entre 0,2 y 0,5, el mayor será 0,5. Y el coeficiente de rozamiento cinético siempre va a ser el menor, el de menor valor. En este caso, 0,2. ¿De acuerdo? Y algo último para mencionar, antes de pasar a los problemas, es que el coeficiente de rozamiento tiene valores entre 0 y 1. En valores cercanos al 0 será para superficies lisas y valores cercanos al 1 serán para superficies ásperas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien, con todo esto, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a ver el problema número 2. Dice lo siguiente: un ladrillo de 2 kilogramos de masa se desplaza con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Acá está. Sobre un piso horizontal rugoso. El ladrillo recorre una distancia de 50 metros y se detiene. Ah, ya. Entonces acá tenemos esta velocidad. Luego de una distancia de 50 metros, se detiene este ladrillo, ¿no? O sea, su velocidad en este punto va a ser igual a cero. Determine la magnitud de la fuerza resultante considerada constante y el tiempo que tarda en detenerse, respectivamente. Entonces, debido a que este cuerpo se ha detenido, eso implica, jóvenes, de que existe una aceleración que está en contra del movimiento. Si te das cuenta, existe una aceleración contra el movimiento. Pero a su vez, si existe una aceleración en este sentido, existirá, dada la segunda ley de Newton, una fuerza en ese mismo sentido. Esta fuerza evidentemente será la fuerza de rozamiento cinética, ¿ok? La fuerza de rozamiento cinético. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, ¿qué te parece la aceleración? Para eso, vamos a aplicar esta fórmula del MRV. Entonces, velocidad final será cero. Cero al cuadrado es igual
A la velocidad inicial será 20 al cuadrado. Más o menos, profesor, ese es un movimiento desacelerado. Claramente el signo debe ser el signo menos. 2 multiplicado por el valor de la aceleración, que no sabemos cuánto vale, es A, y el valor de D, que será 50. Y bueno, eso ya es sencillo, ¿no? Será 0 es igual a 400 menos 100 veces A. O sea que la aceleración es igual a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, joven? Hemos pasado a despejar la aceleración, nada más que eso. Perfecto. Ahora, ¿podemos calcular o no el tiempo? Sí, evidentemente. Si aplicamos esta formulita del MRV, calcularemos el tiempo. A ver, velocidad final será cero. Es igual a la velocidad inicial, en este caso sería 20. Profe, será menos porque es un movimiento desacelerado. La aceleración, acabamos de calcular, es 4, multiplicado por el tiempo, que es t. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el tiempo es igual, despejando, a 5 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entonces, ya sabemos que el tiempo es igual a 5 segundos. Ahora, a mí lo que me piden es también la fuerza. Ya, entonces, la fuerza, ¿cómo la calculamos, joven? Con la segunda ley de Newton. A ver, fuerza que está a favor de la aceleración menos fuerza que está en contra de la aceleración es igual a la masa por la aceleración. Fuerza que está a favor de la aceleración. Profe, la aceleración está hacia la izquierda y esta fuerza está a favor de la aceleración. Apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, será Fk, la fuerza a favor de la aceleración. Esto es igual a la masa, que será, bueno, la masa es 2 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que en este caso es 4 metros por segundo al cuadrado. Ah, ya, profe. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a 8 newton. Entonces, tendríamos como alternativa 8 newton y 5 segundos. Alternativa A. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro este problemita. Pasemos al siguiente problema. El problema número 5 dice lo siguiente. Un ladrillo es lanzado sobre una superficie tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la aceleración del ladrillo. Entonces, profe, acá vemos que la aceleración del ladrillito está yéndose en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Siempre, siempre, jóvenes, vamos a tener en cuenta las fuerzas que están en la misma dirección que la aceleración o perpendiculares a la aceleración. Para ello, vamos a suponer de que nuestro eje de coordenadas, por ejemplo, el eje X horizontal y el eje Y vertical, va a tener esta dirección. Así va a estar el X y así va a estar el Y. ¿Ok? Entonces, todas las fuerzas que encontremos van a tener que tener esta dirección horizontal y esta dirección vertical. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, hagamos un diagrama de cuerpo libre sobre este cuerpito. ¿Qué te parece? Profe, la fuerza más fácil de dibujar es el peso, evidentemente. Entonces, el ladrillo yo no sé cuánto tiene de masa, pero la aceleración de la gravedad es 10. Por lo tanto, su peso será 10 veces m. ¿Estamos de acuerdo? No sé cuánto vale la masa del ladrillo. Ahora, ¿qué más, profe? Va a haber una fuerza de reacción normal. Claro, una fuerza de reacción normal. Ahí está. Fn. Perfecto. Esta fuerza de reacción normal obviamente forma 90 grados respecto a la superficie. Excelente.
¿Qué otra fuerza más existe, jóvenes? La fuerza de rozamiento, si te das cuenta. Claro, esta fuerza de rozamiento. Profe, pero esta fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento cinético, dado de que se está, digamos, desplazando el ladrillo. Claro, es una fuerza de rozamiento cinética. ¿Ok? FK. Perfecto. Excelente. Y Tomás lo vamos a bajar. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces, jóvenes? Como hemos mencionado, como hemos adelantado, todas las fuerzas tienen que ser o bien paralelos al plano o bien perpendicular al plano. La fuerza de rozamiento es paralelo al plano, perfecto. La fuerza normal es perpendicular al plano, perfecto. El que me está fastidiando es esta fuerza del peso. Él es el fastidioso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si es que no es ni paralelo ni perpendicular al plano? Lo descomponemos en una componente paralela al plano y en una componente perpendicular al plano. ¿Te das cuenta? Profe, hay que tener en cuenta, por ejemplo, este angulito. Claro, este angulito de 37 grados, si te das cuenta, sería el mismo que está aquí. Este angulito sería de 37 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, teniendo en cuenta de que este angulito es 37 grados y tenemos este valor de 10m, entonces al ojo sería 10m por coseno de 37 grados y eso nos daría 8m aquí. Y algo análogo, 10m seno de 37 grados y esta pequeña componente sería 6m. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vectorcito desaparece. Lo cancelamos. Solamente nos queda entonces esta componente y esta componente de aquí. ¿Te das cuenta? Perfecto. Ahora, profe, primero analicemos lo más fácil, la componente vertical. Esta componente vertical o perpendicular al plano inclinado, si te das cuenta, está en reposo o está en equilibrio. Claro, el ladrillo no se mueve en esta dirección. Por lo tanto, en esta dirección hay equilibrio, solamente en esta dirección. Entonces, en la dirección vertical, la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Profe, suma de fuerzas que apuntan hacia arriba sería la fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. La única que apunta hacia abajo es 8m. ¿Estamos de acuerdo, joven? Excelente. Entonces, ya cumplimos con esta dirección vertical. Ya nos sirvió. Ahí nomás lo dejamos. Ahora vamos con la dirección horizontal. En la dirección horizontal claramente hay aceleración y por lo tanto tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que es esta. A ver, ¿cómo era? De la siguiente manera. Fuerzas que están a favor de la aceleración. En este caso, la fuerza que está a favor de la aceleración sería esta fuerza de 6m. 6m. Menos fuerza que está en contra de la aceleración. En este caso, es la fuerza de rozamiento. Entonces le tengo que restar la fuerza que está en contra de la aceleración, que es la fuerza Fk de rozamiento. Es igual a la masa en este caso es m, no sabemos cuánto vale, multiplicado por el valor de la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto lo vamos a poner de un solo color. Entonces, 6m menos Fk es igual a m por a. Perfecto. Ahora, profe, no se olvide de lo siguiente. Fk es la fuerza de rozamiento cinético, pero esta fuerza de rozamiento cinético se calcula de esta manera. Entonces vamos a reemplazarlo. A ver, 6m menos Fk, pero Fk es μk por Fn. Ahí está. μk
por Fn. Ahí está, mira, solamente estamos reemplazando nada más, joven, paso a paso. Es igual a m por a. Ah, ya. Profe, pero, acuérdese de que este mu k o mu c, que es lo mismo, mu c o mu k, es lo mismo, es 0,2, lo reemplazo aquí, y este Fn es 8m y lo reemplazo aquí. Excelente idea. Entonces, 6m menos mu k es 0,2, multiplicado por Fn, fuerza normal, que es 8m. Y continuamos, esto es igual a la masa por la aceleración. Ah, ya, qué fácil, ¿no? Ya salió entonces. Fíjate, 6m menos 0,2 por 8m es igual a m por a. Profe, cancelamos las m's. Claro, 6 menos 0,2 por 8 es igual a. Hemos cancelado las m's. Ahora, 6 menos, esto sería 8 quintos, ¿estamos de acuerdo? Es igual a A. Profe, multiplicamos acá, bueno, homogenizamos. Sería 30 menos 8 entre 5 es igual a 22 quintos es igual a, o la aceleración, en otras palabras, sería 44, en este caso 4,4 metros por segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Alternativa D, jóvenes. Alternativa D. Espero que haya quedado claro, sea paso a paso se ha expuesto la solución del presente problema, ¿ok? Pasemos al siguiente problema. Problema número 8. Un problema un poquito complicado, pero no es para nada imposible de hacer. Veamos, fíjate. Dice, un bloque C de 10 kilogramos de masa se conecta por medio de una cuerda que pasa por una polea sin fricción. A un bloque de 8 kilogramos de masa, A, 8 kilogramos de masa, el cual está en contacto con otro bloque B de 2 kilogramos de masa, los cuales se deslizan sobre una mesa plana rugosa, siendo el coeficiente de rozamiento cinético de 0,5. Encuentre la magnitud de la fuerza de contacto entre el cuerpo A y el cuerpo B. ¿Qué hacemos, jóvenes, aquí? Cuando nosotros tengamos varios cuerpos, o bien juntos, o bien unidos con cuerdas, etcétera, lo que te recomiendo es que calcules el valor de la aceleración. ¿Y cómo calculo el valor de la aceleración? Calcularás el valor de la aceleración considerando a todo este señor de acá como si fuese un sistema, como si fuese uno solo. Entonces, trabajaremos con todo esto como si fuese un sistema. Entonces, aplicaremos la segunda ley de Newton para el sistema ABC, como si todo esto fuese uno solo, un solo cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate en lo siguiente. La aceleración, ¿qué dirección tiene acá? Bueno, la aceleración va a tener esta dirección en este punto y esta dirección en este punto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a ponerlo acá mejor, un poquito más para acá. Aceleración A. Perfecto. Ya. Y vamos a analizar las fuerzas para el sistema, las fuerzas que están a favor y en contra del movimiento. O en este caso, a favor o en contra de la aceleración. Profe, considerando todo el sistema, esta fuerza, el peso de C, sería una fuerza que está a favor de la aceleración.
Entonces, el bloque C, no te olvides que pesa 10 kilogramos, como la aceleración de la gravedad es 10, sería 100 newton. 100 newton. Le voy a poner 100 nada más, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué otra fuerza más está afectando a todo el sistema? Profesor, acá está fuerza de rozamiento. Claro, esta fuerza de rozamiento está afectando a todo el sistema. Esta fuerza de rozamiento cinética para A. ¿Y qué más, profe? Esta otra fuerza de rozamiento también está afectando a todo el sistema. Será fuerza de rozamiento cinética para B. Entonces tenemos dos fuerzas de rozamiento que está afectando a todo el sistema y también está afectando el peso. ¿Hay alguna otra fuerza que afecte a todo el sistema? Ya no, son las únicas. Profe, y la fuerza de tensión, la tensión es una fuerza interna. Estamos considerando a todo el sistema como si fuese un solo cuerpo. Esta fuerza de tensión es una fuerza interna. No tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, estas tres únicas fuerzas afectan a todo el sistema. Apliquemos segunda ley de Newton a todo el sistema. Fuerza que está a favor del movimiento. La única fuerza que está a favor del movimiento sería esta de 100, ¿cierto? Menos fuerza que está en contra del movimiento. La que está en contra del movimiento sería F, K, A. ¿Hay alguna otra fuerza que esté en contra del movimiento? Sí, entonces le tengo que adicionar la fuerza de rozamiento FKB. Excelente. Esto es igual a la suma de todo el sistema. De la masa de todo el sistema sería 10 más 2 más 8. 10 más 2 más 8 y multiplicado por la aceleración, joven. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Ahora, pongamos todos de un solo color y tratemos de simplificar. Sería 100 menos FKA menos FKB es igual 10 más 2 más 8 es 20 multiplicado por A. Perfecto. Profe, pero FK se define de esta manera. Coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Excelente. Entonces, esta formulita vamos a reemplazar para FK y para FKB. A trabajar. Entonces, sería 100 menos FKA sería coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal en A. ¿De acuerdo? Menos FKB sería el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal en B. Y esto es igual a 20 por A. Perfecto. Excelente. Ahora, profe, existe acá la fuerza normal para A y la fuerza normal para B. Si el peso, tiene esta dirección y si la fuerza normal tiene dirección contraria, entonces la fuerza normal y el peso son iguales en módulo, pero de sentido contrario. Exacto. Por lo tanto, el módulo del peso es exactamente igual al módulo de la fuerza normal, tanto para A como para B. En simples palabras, la fuerza normal para A y para B en módulo es el peso de A y B respectivamente. Entonces, reemplacemos. Sería 100 menos FK, pero FK es igual a 0,5 multiplicado por FNA, pero FNA es igual, coincide en módulo al peso de A. El peso de A en este caso es 80 newton, menos mu sub K, que sería 0,5, multiplicado por el peso de B. El peso de B es 20 newton.
Y este es igual a 20 por A. 20 por A. Y acá simplificamos, ¿no? Sería 100 menos 40 menos 10 es igual a 20 por A. Ah, ya. Profe, acá sería 100 menos 50, 50. A sería ¿cuánto entonces? 5 medios, ¿cierto? A es igual a 5 medios metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Excelente. Ahora, vamos a analizar el cuerpo B, porque es justamente lo que me piden, ¿no? La magnitud del contacto entre el cuerpo A y el cuerpo B. A mí me convendría trabajar directamente con el cuerpo B. Entonces, vamos a borrar todo lo que hemos escrito hasta aquí. Vamos a limpiar. Perfecto. Ahora, sigamos con el cuerpo B. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan en favor o en contra de la aceleración. La aceleración tiene esta dirección. Entonces, profe, una fuerza que actúa sobre el cuerpo B, y ya la hemos dibujado, es la fuerza de rozamiento. Claro está, claro. F, K, B. Es la fuerza de rozamiento hacia B. Otra fuerza que actúa en la dirección de la aceleración en B es esta fuerza de reacción, que es justamente lo que me piden, ¿cierto? La fuerza de contacto, R. ¿Hay alguna otra fuerza que actúe sobre B? No, son las dos únicas. Excelente. Estas dos fuerzas, jovencitos, las he dibujado aquí. Entonces, acá tenemos la fuerza de reacción y en este punto tenemos la fuerza de rozamiento cinético. F, K, B. Perfecto. Entonces, apliquemos la segunda ley de Newton. F es igual a M por A. Fuerza que está a favor del movimiento menos fuerza que está en contra del movimiento es igual a la masa por la aceleración. A ver, fuerza que está a favor del movimiento, en este caso sería R, menos fuerza que está en contra del movimiento, en este caso sería FKB. Es igual a la masa en cuestión. La masa es la masa de B, la masa de B es de 2 kilogramos, multiplicado por la aceleración. La aceleración en este caso tiene un valor de 5 medios. Operemos, voy a bajar esto un poquito más acá, sería R menos FKB es igual, 2 por 5 medios, sería 5. Ahora, profe, vamos a reemplazar el FKB por esta formulita que estoy moviendo aquí. Entonces, reemplacemos R menos FKB. FKB es mu sub K por fuerza normal en B. ¿Ok? Y esto es igual a 5. Excelente. Sigamos reemplazando R menos mu sub K, que es 0,5, multiplicado por la fuerza normal en B. Y la fuerza normal en B habíamos dicho que coincide en módulo con el peso, que es 20 newton. Y este es igual a 5. Y esto es fácil, ¿no? R menos 10 es igual a 5. R es igual a 15 newton. Alternativa C. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro este problemita. Un problemita un poquito largo, no voy a negarlo, pero haciéndolo paso a paso se puede resolver de manera más o menos sencilla. No se olviden, primero, el secretito acá es agarrar todo eso, ese, esos cuerpos como si fuera un sistema, analizarlo como un sistema, ¿ok? Como si fuese un solo cuerpo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conocer la aceleración. Y de esa manera ya se simplifica bastante el problema. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Pasemos ahora al último tema de la clase, dinámica circular. Entonces, jóvenes, varios de ustedes habrán jugado alguna vez a, a la cuerda con una bolita, ¿no? Han dado una vuelta con una bolita, con una cuerda, y luego la han soltado. Y vieron ustedes, para su sorpresa, que esa bolita salía disparada, ¿no? Y si le dabas mucha velocidad, salía disparada, obviamente, a gran velocidad. Bueno, de este fenómeno a continuación vamos a tratar, jóvenes. Vamos a describir todos los elementos involucrados en la dinámica circular. Entonces vamos a hablar primero de la dinámica circunferencial. Primero, fuerza centrípeta. Tenemos acá un cuerpo que está describiendo una trayectoria circunferencial y en ese determinado punto tiene una rapidez angular omega y una rapidez tangencial b. Tal como lo habíamos mencionado, existirá una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de la trayectoria circular, o perdón, circunferencial. Y paralelo a la aceleración centrípeta tendremos la famosa fuerza centrípeta, en donde aplicando la segunda ley de Newton tendremos fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. M será la masa, estará expresada en kilogramos, y AC será la aceleración centrípeta y está expresada en metros por segundo al cuadrado. Profe, este FC, fuerza centrípeta, ¿qué es? Esta FC es igual, suma de fuerzas dirigidas hacia el centro, menos suma de fuerzas dirigidas hacia afuera del centro. Eso sería la famosa fuerza centrípeta. En sí, la fuerza centrípeta no es una sola fuerza, es una resultante de varias fuerzas de dirección radial. ¿Ok? Entonces, por otro lado, recordar que AC, tal como lo hemos visto en la clase pasada, tiene esta definición, ya sea en función de la rapidez tangencial o en función de la rapidez angular. Con todo esto, jóvenes, vamos a resolver algunos problemas, como el siguiente problema. Problema número 4. Dice lo siguiente: en un experimento se determinó que una cuerda se rompe cuando alcanza una tensión de 25 newton al hacer girar un bloque unido a la cuerda en círculos horizontales. Un bloque atado al extremo de la cuerda tiene una masa de 1 kilogramo y gira en un plano horizontal, siendo su radio de 4 metros. Si durante la experiencia se incrementa continuamente la velocidad del bloque, ¿con qué rapidez se romperá la cuerda? Claro, este bloquecito está que gira cada vez más rápido hasta que en un punto se va a romper la cuerda. Me piden a mí esa velocidad límite antes de que la cuerda se rompa. Perfecto. Entonces, este cuerpito está que gira, está que rota. Excelente. Está describiendo una dinámica circunferencial, ¿no? Una dinámica circunferencial. Entonces, fíjate, vamos a aplicar lo siguiente. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué vamos a hacer a continuación, jóvenes? Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre, pero solamente dibujaremos las fuerzas que tengan dirección radial. Por ejemplo, profesor, este cuerpito tiene un peso, ¿sí? Tiene una fuerza normal, sí, pero ambos no tienen dirección radial. Por lo tanto, no los tendré en cuenta. Solamente tendré en cuenta las fuerzas que tienen dirección radial, nada más. Profe, ya la fuerza normal no es, el peso tampoco. Pero la fuerza de tensión sí. Claro, si tú le haces un corte aquí, acá va a aparecer una fuerza de tensión dirigida hacia el centro de la circunferencia. Exacto. Entonces, la fuerza de tensión será nuestra única fuerza que tiene dirección radial. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, diremos lo siguiente: fuerza centrípeta, suma de fuerzas que están dirigidas hacia el centro. En este caso, la única fuerza que se dirige hacia el centro es la fuerza de tensión. Entonces, la suma de fuerzas que están dirigidas hacia el centro sería la fuerza de
tensión, menos suma de fuerzas que están hacia afuera del centro, ninguna, le pongo 0, ninguna, ninguna se dirige hacia afuera del centro, es igual a la masa. Profe, la masa del cuerpito en cuestión es 1 kilogramo, multiplicado por la aceleración centrípeta, AC. ¿De acuerdo? Entonces, coloquemos todo de un solo color. T es igual a AC. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe, pero AC tengo que reemplazarlo de una u otra manera. Me conviene reemplazarlo de esta manera. Entonces, reemplazando. T es igual, la aceleración centrípeta sería rapidez tangencial al cuadrado entre radio. Perfecto. Y ya salió el problema, ¿no? Claro, profe, ¿por qué? Porque la tensión me dan de dato, la tensión límite de 25 newton. El radio me dan de dato, el radio vale 4 metros. Y quiero la rapidez tangencial. Se acabó el problema. Reemplazando. Bueno, voy a ponerle un solo color. T es igual a B al cuadrado entre R. Pero T, vamos a reemplazar, sería 25. Esto es igual a B al cuadrado, que no sé cuánto vale, entre el radio, que sería 4 metros. El radio vale 4. Al ojo, joven, ¿cuánto saldría la rapidez? 10, ¿cierto? 10 metros por segundo. Rápidamente, ¿no? Claro, no hay ningún problema ahí. Alternativa A, ¿cierto? Alternativa A. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro este pequeño problema. Pasemos al siguiente problema. Problema número 7 dice lo siguiente. La rueda de la fortuna, ver figura, es un ejemplo del movimiento circular que muchos de nosotros hemos experimentado. ¿Ok? Si la rueda tiene un radio de 3 metros y se mueve con una rapidez de 4 metros por segundo, ¿cuál será la magnitud de la fuerza normal sobre una persona de masa que se encuentra, de masa 60 kilogramos, que se encuentra en la parte más baja de la rueda? Entonces, joven, acá hay que aclarar de que esta velocidad tangencial debe ser de la persona que está situada en la silla. ¿De acuerdo? Eso hay que aclarar. Bien, esta rapidez tangencial es de esta persona. Perfecto. Ahora, hagamos un diagrama de cuerpo libre, profe. La fórmula más fácil de graficar es el peso. La persona tiene una masa de 600 newton, o sea que su peso será, perdón, tiene una masa de 60 kilogramos, o sea que su peso será 600 newton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Va a existir otra fuerza, una fuerza vertical y hacia arriba, que será la fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Existe alguna otra fuerza sobre esta persona? Ya no, son las únicas fuerzas que actúan sobre esa persona. Entonces, apliquemos esta formulita de acá. Fuerzas que están dirigidas radialmente hacia el centro, menos fuerzas que están dirigidas radialmente hacia afuera del centro. La que está dirigiéndose hacia el centro, que es este puntito, es la fuerza normal. Entonces, fuerza normal, esta que se dirige hacia el centro, menos fuerza que se dirige radialmente hacia afuera del centro, 600. Y esto es igual a la masa, ¿cuánto pesa esa persona? Bueno, ¿cuánto tiene de masa, perdón, esa persona? 60 kilogramos. Multiplicado por la aceleración centrípeta, AC. Entonces, vamos a ponerlo de un solo color. Fn menos 600 es igual a 60 A por AC. Entonces, profe, vamos a reemplazar de esta manera la aceleración centrípeta, dado que tengo esta rapidez tangencial. Excelente. Entonces, Fn menos 600 es igual a 60 y bueno, reemplazamos esta aceleración centrípeta por rapidez tangencial al cuadrado entre radio. Y lo ponemos todo de un solo color.
Y reemplazamos. A ver, profe, rapidez tangencial es conocido. Claro, vamos a reemplazar a continuación, ¿ok? A ver, rapidez tangencial es 4 metros por segundo, sería 4 al cuadrado. Entre el radio, el radio es 3. Y se acabó el problema, ¿no? Entonces, acá sería Fn menos 600 es igual a, bueno, acá sería eh, tercia 1, tercia 20, 320 sería eso, ¿no? 320. Paso a sumar, Fn es igual a 600 más 320. Fn es igual a 920 newton. Alternativa C, jóvenes. ¿Ok? Alternativa C. Espero que haya quedado claro este problemita. Pasemos al último tema de la clase. Vamos a hacerlo de manera bastante, pero bastante rápida, ¿ok? Vamos ahora a hablar sobre la fuerza tangencial. De una forma análoga, ¿no? Acá teníamos la aceleración tangencial y acá estaba también paralela la fuerza, perdón, dirigida hacia el centro estaba la aceleración centrípeta y paralela a la misma la fuerza centrípeta. Bueno, en este caso vamos a tener también la aceleración tangencial en esta dirección tangente a la trayectoria y paralela a la aceleración tangencial tendremos la fuerza tangencial, en donde fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial, donde m es la masa, se expresa en kilogramos, at es la aceleración tangencial, se expresa en metros por segundo al cuadrado, y recordemos de que la aceleración tangencial se expresa de esta manera de aquí. Ahora, la fuerza total será la suma vectorial de la fuerza tangencial y la fuerza centrípeta. Entonces, Fc es la fuerza centrípeta, se expresa en Newton, Ft es la fuerza tangencial y se expresa en Newton, y F es la fuerza total y se expresa en Newton. Dado de que la fuerza total es la suma vectorial de la fuerza centrípeta y tangencial, se cumple el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces podemos observar de que en un movimiento circunferencial la fuerza total no necesariamente apunta hacia el centro, no necesariamente. Solamente apuntará hacia el centro en el caso del MCU, nada más. Pero en el MCUB no apunta hacia el centro, claramente se puede observar ello. ¿Ok? Bien, con todo esto, jóvenes, vamos a pasar al último problema. Problema número 3. A ver, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, dice, en la figura se muestra una esfera de plomo de 3 kilogramos de masa ubicada en la parte alta del recipiente semiesférico de radio 80 centímetros, ¿no? Ah, ya, profe. Entonces, el radio es igual a 80 centímetros, o lo que es lo mismo, 8 por 10 a la menos 1 metro. Es lo mismo. Cuando pasa por la parte más baja de su movimiento con rapidez de 4 metros por segundo, una rapidez tangencial, indique verdadero o falso. Primero, la magnitud de la aceleración centrípeta es 20 metros por segundo. Veamos, a ver, el cuerpito pasa desde este punto hacia este punto. En este punto tiene una rapidez de 4 metros por segundo, de 4 metros por segundo. Ese es el valor de la rapidez. Entonces vamos a aplicar en esta formulita de acá. A ver, aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial. La rapidez tangencial me dan de dato. Me dicen de que es 4, en este caso sería 4 elevado al cuadrado. Entre el radio. El radio tiene un valor de 8 por 10 a la menos 1. ¿Ok? Entonces, bueno, eso ya es sencillo, ¿no? A ver, vamos a operar. Aceleración centrípeta es igual. Acá sería multiplicado por 10. Acá sería 16 entre 8 es 2. 2 por 10 es 20. 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, joven? Entonces, la primera proposición sería verdadera.
Segunda, dice, la lectura de la balanza es 90 newton. Jóvenes, cuando te indiquen la lectura de la balanza se refiere a la lectura de la normal, o sea, lo que te lee la balanza es el valor de la fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la balanza te medirá el valor de la fuerza normal, jóvenes. Entonces vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cuando está pasando por la posición más baja de la trayectoria circunferencial. Entonces, profe, la fuerza más fácil de graficar, insisto, es el peso. El peso es la fuerza más fácil de graficar. En este caso, el peso de esa bolita sería de 30 newton, ¿cierto? 30 newton. Eso sería el valor del peso. ¿Qué más? La fuerza normal. Claro, acá va a haber una fuerza normal dirigida vertical y hacia arriba. Fuerza normal. ¿Alguna otra fuerza más ahí actuando? No, es las únicas fuerzas que tienen dirección radial. Perfecto. Entonces, apliquemos esta formulita acá. Fuerzas que están apuntando hacia el centro. Ojo que el centro de la trayectoria circunferencial está aquí. Entonces, la fuerza que está dirigida hacia el centro de manera radial sería esta fuerza normal. Fn. Menos fuerzas que están en dirección radial, pero alejándose del centro. La fuerza que se está alejando del centro sería esta fuerza de 30 newton. Y esto es igual a la masa. Profe, ¿la masa cuánto vale? La masa vale 3. Multiplicado por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta vale 20 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Perfecto. Profe, entonces eso es fácil, ¿no? Claro, fuerza normal menos 30 es igual a 60. La fuerza normal es igual a 90 newton. Y justamente eso es lo que te va a leer la balanza. Claro, entonces la proposición 2 sería verdadera también. Verdadera. Proposición número 3. Acá ya antes de terminar, jóvenes, unos minutitos más antes de terminar, por favor. A ver, me dicen de que si el coeficiente de rozamiento es 1/3, la magnitud de la aceleración tangencial será 10 metros por segundo al cuadrado. Veamos. A ver, si es que hay un rozamiento, entonces existe una fuerza de rozamiento también en este punto. Claro, existirá una fuerza de rozamiento, pero sería una fuerza de rozamiento cinética. Entonces, aplicando esta fórmula, fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Solamente vamos a tener en cuenta las fuerzas que están en dirección tangencial. Profesor, que la fuerza normal y el peso no los tendremos en cuenta. No, porque estas dos fuerzas tienen dirección radial, no tienen dirección tangencial. La única fuerza que tiene dirección tangencial es esta de aquí. Entonces, fuerza tangencial es igual a la masa por aceleración tangencial. La fuerza tangencial, la única que existe, es esta de acá. Entonces, vamos a ponerla aquí. Fk es igual a la masa. Profe, la masa es 3 multiplicado por la aceleración tangencial. La aceleración tangencial no sé cuánto vale, justamente, quiero saber. Profe, pero esta fuerza Fk es igual a esto. Claro, entonces lo vamos a poner todo de un solo color, ¿ok? Vamos a ponerlo todo de un solo color. Fk es igual a 3 por AT, pero Fk es igual a su vez a mu sub k por Fn, ¿de acuerdo? Y esto es igual a 3 por AT. Profe, pero mu sub k me dan por dato de que es 1/3. Fn por la proposición anterior sé que es 90. Y esto es igual a 3 veces AT. Ah, ya, profe, qué fácil, ¿no? O sea que la aceleración tangencial es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. La tercera proposición sería también verdadera. 3 verdaderas, la alternativa sería la letra B. Bien, jóvenes,
Espero que haya quedado claro. Ahora pasemos a nombrar las alternativas de los problemitas, ¿ok? A ver, problema número 1 es la letra B. Problema número 2, la letra A. Problema número 3, la letra D. Problema número 4 es la letra C, perdón, la letra D, pero corregir 6 kilogramos debe ser. La letra D debe ser 6 kilogramos. Problema número 5, la letra D. Problema número 6, la letra B. El problema número 7 hablan sobre las sillas, el atractivo de los juegos mecánicos, que le dicen las sillas voladoras, ¿no? Ustedes habrán alguna vez paseado por ahí. Tiene que ver con eso. Más o menos les he presentado acá el bosquejo de cómo se haría ese problemita. Se calcularía este valor X, ¿ok? Y la alternativa sería la letra A. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Y la encuesta de siempre, ¿qué le parece a usted la presente clase? Si su respuesta es excelente, marque la A, buena la B, regular la C, mala la D, deficiente la letra E. En un momento estoy pasando a la encuesta. Bien, jóvenes, eso sería todo. Cuídense bastante, no salgan de casa. Y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.